Bueno, buenas tardes, estudiantes. Espero que estén muy bien. Pues vamos a continuar con el tema de esta semana, pero ahora vamos a repasar las secciones 12.1, 12.2 y 12.3 del libro. Eh, Nosotros vamos entonces a resolver problemas de física donde es importante establecer dos condiciones de equilibrio simultáneas. Por un lado, se requiere tener equilibrio traslacional. El equilibrio traslacional sucede entonces cuando la sumatoria de todas las fuerzas alrededor del eje X y del eje Y iguales a cero. Decir que una partícula se encuentra en equilibrio traslacional es equivalente a decir que la partícula no se va a mover ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, ni para la derecha, ¿verdad? Pero por aparte, nosotros tenemos otra condición de equilibrio que es muy importante y es el equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional lo que implica es que la partícula no va a empezar a rotar sobre ella misma. Por lo tanto, la condición de equilibrio rotacional implica que la sumatoria de los torques alrededor de una partícula tiene que ser igual a cero. Tal y como vimos la vez pasada, ¿verdad? Cuando una partícula tiene una sumatoria de torques y una sumatoria de torques es diferente de cero, entonces la partícula va a empezar a girar hacia cierta dirección y cuando la sumatoria de torques es cero, la partícula no va a rotar, va a estar en una condición de equilibrio rotacional. Igualmente importante es conocer un poco acerca de el equilibrio cuando se calcula utilizando el centro de gravedad. Ahora, el centro de gravedad es eh, una forma en que nosotros podemos estudiar el peso de un objeto que está constituido por varias partículas. Por ejemplo, digamos que yo tengo un sistema de coordenadas X, Y. Y tengo varias partículas distribuidas en este sistema de coordenadas. Tengo una partícula que está aquí, una partícula que está acá, una que está acá, una que está acá, etc. Cada una de estas partículas va a tener una masa. Esta va a ser la masa 1, la masa 2, la masa 3, la masa 4, la masa 5, la masa 6, la masa 7. Y cada una de ellas va a tener una ubicación en el sistema de coordenadas. Entonces, la masa 1 va a tener sus coordenadas x1 y y1. La masa 2 va a tener sus coordenadas en x y en y, x2, y2. La masa 3 va a tener sus coordenadas también en x y en y así sucesivamente yo puedo encontrar las coordenadas de cada una de ellas, ¿verdad? Vean que no necesariamente las masas son iguales o las coordenadas van en algún orden especial, ya simplemente es que a cada partícula le asignamos una coordenada en el espacio. Entonces, el centro de masas se define de manera tal, ¿verdad? Que el centro de masas en X es igual a la masa 1 por la posición de la masa 1 más la masa 2 por la posición de la masa 2 más la masa 3 por la posición de la masa 3, etcétera, etcétera. Y todo dividido entre la suma de las masas. En cierta forma, entonces, el centro de masas se puede representar usando esta ecuación. La posición del centro de masas es igual a la sumatoria de cada una de las masas MIs por la ubicación de cada una de ellas en el eje X, llamado XY, sobre la sumatoria de todas las masas MIs. Y lo mismo se hace para el centro de masas en el eje Y. En el eje Y, entonces el centro de masas va a estar donde se encuentra la masa 1 por la posición Y1, más la masa 2 por la posición Y2,
más la masa 3 por la posición Y3, etcétera, etcétera, dividido entre la suma de las masas. La fórmula escrita de manera resumida sería entonces YSM igual a la sumatoria de las masas MI por el YI dividido entre la sumatoria de la masa MI. Entonces, un sistema de partículas va a estar en equilibrio el sistema va a estar en equilibrio cuando el centro de masas del sistema se encuentra en una posición de equilibrio. Esto es muy importante cuando tenemos un objeto que está conformado por varias partes, como vamos a ver en algunos ejemplos que vamos a resolver a continuación. Vamos a hacer un problema. Vamos a buscar el problema número 3. Les voy a pasar una fotografía por el chat. La pregunta dice entonces, la escuadra de un carpintero tiene la forma de una L, como se muestra en la figura. Ubique su centro de gravedad. Y esa pregunta puede parecer muy escueta, pero en realidad tiene toda la información necesaria para calcular la posición del centro de masas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un sistema de coordenadas en X y Y, Profe, ¿qué dice la pregunta? donde se encuentra el centro de masas de la regla. Ok. Profe, centro de masa es lo mismo que centro de gravedad. Sí, en realidad sí. El centro de gravedad es un término histórico asociado al peso, pero en realidad el centro de masas y el centro de gravedad para nuestros propósitos es lo mismo. Ok, Ok, el centro de masas o el centro de gravedad. Yo tengo una regla, ¿verdad? No sé exactamente de qué material está hecho. Está hecha. Lo que sé es que tiene las siguientes dimensiones. Este lado mide 4 centímetros. Este lado mide 4 centímetros. Este lado mide 18 centímetros. Y este lado mide 12 centímetros. No sé cuánta masa tiene la regla, pero es una suposición asumir, es una posición razonable asumir que la regla está hecha de un material que tiene una densidad constante. Vamos a decir entonces que la regla tiene una densidad de masa uniforme por unidad de área. Vamos a decir que esa densidad de masa es igual a sigma. Sigma es una de las letras que conforman el alfabeto griego. Vamos a decir que sigma es igual a la masa de la regla dividida entre toda el área de la regla. Y por lo tanto la masa de la regla es igual a sigma multiplicada por el área. ¿Cómo podemos calcular el área de la regla? Bueno, una forma de calcular el área de la regla es haciendo una división arbitraria en la regla.
Yo podría partir la regla en dos pedazos rectangulares, ¿verdad? Podría decir que este es el pedazo número 1 y este otro el pedazo número 2. Y entonces yo puedo calcular el área de la regla sumando el área 1 más el área 2. Entonces, el área 1 sería multiplicar los 18 centímetros por los 4 centímetros. Más el área 2. Para calcular el área 2, entonces hay que multiplicar esta distancia por estos 4 centímetros. Esta distancia uno puede ver que tiene que ser de 8, ¿verdad? Porque es restándole 12 menos 4. Entonces esto es igual a 8 centímetros por 4 centímetros, y al final la suma de las áreas me da un valor que es de 18 por 4 más 8 por 4, es de 104 centímetros cuadrados. Así que la masa de la regla es sigma por 104 centímetros cuadrados. Ahora, para encontrar el centro de masas, yo voy a utilizar los dos pedacitos de regla que he partido y los voy a tratar como si fueran partículas puntuales. Y además voy a encontrar cuál es la ubicación de los centros de cada uno de esos pedazos. El centro de masas del pedazo número 1 se debe encontrar más o menos aquí. A esto le voy a llamar el centro de masas 1. El centro de masas 1 tiene sus coordenadas en X y en Y. El X1 debe ser a la mitad de este rectángulo. Entonces la posición del X1 tiene que ser de 2 centímetros. Y el Y1 es a la mitad del rectángulo. Si el rectángulo mide 9 centímetros, entonces el Y1 debe ser 9 centímetros, ¿verdad? Por otro lado, voy a encontrar el centro del rectángulo 2, que se encuentra acá. El centro del rectángulo 2 tiene también sus coordenadas en X y en Y. Es fácil de ver que la altura del rectángulo 2 tiene que estar a la mitad, entonces está en 2 centímetros. El problema quizá pueda aparecer cuando queremos calcular el centro en X, ¿verdad? Si el rectángulo mide 4 centímetros, el centro, perdón, si el rectángulo mide 8 centímetros, el centro tiene que estar en 4. Pero además hay que sumarle el ancho del rectángulo 1. Entonces es 4 más 4. El X2 está en 8 centímetros, ¿verdad? El X2 es toda esta distancia. Son 8 centímetros. Y además, yo puedo calcular la masa del rectángulo 1 y la masa del rectángulo 2. A la masa del rectángulo 1 la voy a llamar entonces M1, y M1 va a ser igual a sigma por el área 1. O sea, va a ser igual a sigma por 18 centímetros por 4 centímetros. Va a ser igual a sigma por 72 centímetros cuadrados. La masa del rectángulo 2 va a ser igual a sigma por el área 2. O sea, va a ser igual a sigma por 8 centímetros por 4 centímetros. Va a ser igual a sigma por 32 centímetros cuadrados. Entonces, para encontrar la posición del centro de masas de esta regla, voy a usar la fórmula, ¿verdad? Voy a decir, el centro de masas XCM se va a encontrar en la masa 1 por el X1 más la masa 2 por el X2 dividido entre la suma de la masa 1 más la masa 2. Aunque las masas me quedan en términos de sigma, no importa porque al final yo voy a poder cancelar las sigmas entre sí.
Esto es igual a sigma, la masa 1 es sigma por 72 centímetros cuadrados, ¿verdad? Por x1. X1 es entonces 2 centímetros más M2X2. M2 es sigma por 32 centímetros cuadrados por X2 y X2 es 8 centímetros. Dividido entre M1 más M2. M1 es sigma por 72 centímetros cuadrados y M2 es sigma por 32 centímetros cuadrados. Y aquí puedo hacer directamente la cancelación de los sigmas. Y entonces la posición del centro de masas se va a encontrar en 72 por 2 más 32 por 8 entre 72 más 32 es igual a aproximadamente 3,85 centímetros. Mientras que el YSM va a estar en M1 por el Y1 más M2 por el Y2 entre M1 más M2. M1 es sigma por 72 centímetros cuadrados. Y1 es 9 centímetros. Más M2, Y2. M2 es sigma por 32 centímetros cuadrados. Y el Y2 es 2 centímetros, ¿verdad? Dividido entre M1 más M2. Sigma por 72 centímetros cuadrados más sigma por 32 centímetros cuadrados. Aquí también puedo cancelar los sigmas. Y eso me da aproximadamente 6,85 centímetros. Entonces, si yo quisiera encontrar la posición del centro de masas, tengo que encontrar estas coordenadas. Más o menos, uno puede ver que el centro de masas en X tiene que estar a esta distancia. Digamos la más gruesa, aquí, a esta distancia. Y la del centro de masas en Y, en 6, tiene que estar más o menos eh, aquí, ¿verdad? Un poquito abajo del 9. Aquí está el centro de masas del sistema. Y la X es entonces igual a 3,85 y la Y es igual a 6,85 centímetros. Pues todo el peso de la regla se concentra en ese punto. Vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver.
Vamos a ver el problema 5. Dice, su hermano está abriendo una tienda de patinetas. Él ha creado un letrero para su tienda hecho de un material uniforme y la forma en que se muestra una figura. La forma del letrero representa una de las colinas en el parque de patinetas que planea construir en un terreno adyacente a la tienda. La curva en la parte superior del signo se describe mediante la función y igual x menos 3 al cuadrado entre 9. Ojo que en el texto está mal redactado, ¿verdad? Es x menos 3 entre paréntesis al cuadrado menos 9, entre 9, perdón. Cuando el letrero llega a su tienda, su hermano quiere colgarlo en un solo cable fuera de la tienda, pero no sabe en qué parte del letrero colocar el cable, de modo que el borde inferior de este se cuelgue en una orientación horizontal. Él pide su ayuda. Básicamente lo que nos pide este problema es encontrar la posición del letrero donde se concentra el peso, y eso es calcular el centro de masas. Claro, en este caso hay que hacerlo con cálculo, porque la forma del letrero es continua. Voy a tomar un sistema de coordenadas en X y en Y. Y voy a hacer la forma de la pista. La pista se describe mediante la función y igual a x menos 3 al cuadrado sobre 9, ¿verdad? Y uno puede ver que la pista, entonces, tiene una altura de 1 metro. Ocurre cuando x es igual a 1, ¿verdad? Esto mide 1 metro. Y esta parte de la pista mide 3 metros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo hace uno para poder calcular la posición del centro de masas de este arreglo? Si es un arreglo tan continuo y definido. Si uno quisiera calcular la posición del centro de masas en X, uno lo que tendría que hacer es dividir la pista en un montón de rectángulos. Agarra un rectángulo, ¿verdad? Agarra después otro rectángulo que tenga un ancho parecido. Aquí. Agarra otro rectángulo que tenga un ancho parecido. Acá. Agarra otro, ¿verdad? Acá, etcétera. Va haciendo muchos rectángulos. Hasta que llega al borde de la pista, ¿verdad? Y por simplicidad va a asumir que cada uno de estos rectángulos tiene el mismo ancho, el mismo grueso. Cada uno de ellos va a tener un ancho, voy a llamar delta X. Entonces, ¿cuánta masa tiene cada uno de esos rectángulos? Bueno, para saberlo, vamos a dividir, vamos a suponer que la pista tiene una densidad de masa sigma. Vamos a suponer que la pista tiene una densidad de masa por unidad de área constante y uniforme. Y esa densidad de masa va a ser entonces sigma. Sigma va a ser la masa entre unidad de área. Entonces, cada uno de estos pedazos va a tener una masa mi igual a sigma por la altura, que va a ser y, por el ancho, que va a ser delta x. Por ejemplo, si este es el rectángulo 1, entonces cada uno de
este rectángulo 1 va a tener una altura, esta altura, que yo voy a llamar, voy a poner otro color, voy a llamarla la altura Y1. Queremos decir entonces el YI, ¿verdad? Para diferenciarlo de otros. Si yo quiero calcular la masa de 2, entonces la masa de 2 se calcula con el Y2 y el Y2 es este de acá. Este sería el Y3, este sería el Y4, ¿verdad? Así cada uno de estos. Cada uno de estos rectángulos se va a encontrar también en una posición X dada, de manera tal que el centro de masas en X se va a encontrar sumando las masas MIs por las X de cada masa dividido entre la suma de las masas. Entonces, esta va a estar en X1, esta va a estar en X2, esta va a estar en X3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero yo podría imaginarme qué pasaría si yo tomo el límite en el que cada uno de estos anchos hace cada vez más y más pequeño. O sea, yo quiero tomar el límite en el que delta X tiende a cero. Entonces voy a decir esto. El centro de masas va a estar en la sumatoria de las masas MI, que esto es igual a sigma por YI por delta XI por XI dividido entre la suma de las masas MI, ¿verdad? Y entonces el centro de masas se va a aproximar mejor cuando yo tomo el límite en el que delta X tiende a cero de la sumatoria de sigma por Y por, bueno, pongamos por XI por delta XI entre la suma de las masas, y la suma de las masas es entonces la sumatoria de sigma por Y por delta X, ¿verdad? Sigma por Y por delta X. Ok. Entonces, yo puedo demostrar que cuando yo tomo este límite para delta X es muy pequeños, esto se convierte prácticamente en una integral. Entonces, esto es como calcular la integral de sigma, eh, por Y por X de X entre la integral de sigma por Y por dx. Y estas integrales deben tomarse desde que x es igual a 0 hasta que x es igual a 3 centímetros. Porque en x igual 3 centímetros, bueno, 3 metros, es donde termina la pista. También esta, desde x igual 0 hasta x igual 3. La y no se puede sacar de las integrales porque es una función de x. Pero las sigmas se pueden sacar porque son constantes. Entonces esto sería igual a sigma entre sigma, que se cancelan, por la integral arriba de x menos 3 al cuadrado entre 9 por x de x entre la integral de x menos 3 al cuadrado entre 9 de x, y ambas integrales van desde x igual 0 hasta x igual 3. Desde x igual 0 hasta x igual 3. Sacamos el límite porque queremos tomar el caso en que la función es continua, o sea,
En un principio yo aproximo cada una de, yo aproximo a la pista como si fuera un montón de barras, ¿verdad? Pero la pista va a estar bien aproximada solamente cuando yo haya tomado el caso límite en que las barras son infinitamente delgadas, que es lo que hace uno realmente cuando uno está sacando, digamos, una integral. Cuando uno calcula el área bajo una curva, uno lo que hace es dividir la curva en rectángulos, pero toma el límite en el que los rectángulos son tan delgados que la sumatoria se convierte en una integral, que fue lo que hice aquí, ¿verdad? Entonces, para poder resolver esto, tengo que convertir las sumas en integrales. Aquí yo podría, sin ningún problema, cancelar estos 9, que son constantes, ¿verdad? Y entonces el centro de masas estaría en, bueno, la integral de x menos 3 al cuadrado por x de x sobre la integral de x menos 3 al cuadrado de x. Desde 0 hasta 3, desde 0 hasta 3. Y esto sería entonces la integral, si yo expando cuadrados, ¿verdad? Sería entonces la integral de x a la 2 menos 6x más 9 por x de x sobre la integral de x a la 2 menos 6x más 9 de x. Desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Voy a hacer una regla aquí para separar esto, ¿verdad? Y esto sería entonces la integral multiplicando todos los factores por x, sería de x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x de x sobre la integral desde 0 hasta 3 de x a la 2 menos 6x más 9 de x. Ok, solo es para que se hagan una idea, ¿verdad? De lo que uno tiene que hacer cuando hay que sacar una, un centro de masas usando cálculo, ¿verdad? Entonces, em, nada más déjenme revisar que lo que hemos estado haciendo está bien, ¿verdad? Sí, parece que sí, ¿verdad? Sí. Ujú, sí. Entonces, el centro de masas en X se encuentra en, vamos a hacer la integral de arriba, ¿verdad? La integral de arriba sería x a la 4 sobre 4 menos 6x a la 2. La integral sería 6x a la 3 sobre 3 más 9x sería 9x al cuadrado entre 2, desde 0 hasta 3, sobre la integral de x a la 2, que es entonces x a la 3 sobre 3. La integral de menos 6x es menos 6x a la 2 entre 2. Y la integral de 9 es 9x, desde 0 hasta 3. Y entonces, esto, ¿verdad? Resumidamente sería igual a 3 a la 4 entre 4 menos 2 por 3 a la 3 más 9 medios de 3 a la 2 sobre 3 a la 3 entre 3 menos 3 por 3 a la 2 más 9 por 3. Y la posición en X del centro de masas sería igual a, vamos a ver, 3 a la 4 entre 4 menos 2 por 3 a la 3 más 9 medios por 3
a la 2, entre 3 a la 3 entre 3, menos 3 por 3 a la 2, más 9 por 3. Bueno, eso rápidamente me da 3 cuartos, ¿verdad? Que es igual a decir 0.75 metros. Vean que esa respuesta tiene mucha lógica porque eso quiere decir que el centro de masa se va a encontrar en alguna posición que está en el interior de la pista. La pista se extiende desde x igual 0 hasta x igual 3. Entonces, x igual a 0.75 va a estar más o menos por aquí. XM es 0.75 metros. Por ahí está. Profe, Sí. usted la parte de arriba la multiplicó por una X. ¿De dónde salió esa X? ¿Cuál X? En la página anterior, ¿A dónde? en la parte de abajo, la integral sobre integral, la última. Esta. Ajá, es esa. Esta Ok. X es esta Ujú. X, es esta X, Se me es camufló. esta X de aquí. O sea, recuerde que para calcular el centro de masas hay que multiplicar cada una de las masas por las X de cada masa, ¿ves? Entonces, esta X es la posición de cada una de las barras. Cuando yo convierto la sumatoria en una integral, entonces la X pasa a ser una variable. Pasa a ser, de hecho, la variable de integración. ¿Ok? O sea, esta X es la X que viene de aquí, o sea, esta fórmula de sumar el producto de las masas por las X entre la suma de las masas. Sí, profe, gracias. Ok. Y ahora, el problema es cómo sacamos la posición del centro de masas en Y. Recordemos que la posición del centro de masas en Y sale haciendo YCM igual a la sumatoria de cada una de las masas por la altura del centro de cada una de las masas. Vamos a ponerle YCMI entre la sumatoria de cada una de las masas. Pero hay un problema. La altura del centro de cada una de las masas se encuentra a la mitad. Aquí, digamos. Porque asumimos que cada una de las masas es constante y uniforme. Entonces, deberíamos decir que el YCM de cada una de las masas es igual a la altura de cada una de las masas, pero dividido entre 2, ¿verdad? Porque cada una de ellas tiene su centro a la mitad. A la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y también teníamos que la expresión para las masas era esta. Era sigma por y por dx. Esto es igual a la sumatoria de sigma por y por dx por el YCMI, que es entonces y medios, dividido entre la suma de las masas, que es la sumatoria de los sigmas por los y's por los delta x. Y cuando yo tomo esto en el límite en el que delta x tiende a 0, entonces esto se convierte, la de arriba se convierte en la integral de sigma por y al cuadrado de x medios por este 2, ¿verdad? Dividido entre la integral de sigma por y por dx.
desde que x es igual a 0 hasta que x es igual a 3. Y desde que x es igual a 0 hasta que x es igual a 3. Sí, Profe, yo no estoy entendiendo lo de la suma, o sea, de dónde salen la de X y de Y. el delta x es el ancho de las barras, ¿verdad? Yo estoy sacando el límite en que las barras son muy delgadas. Cuando las barras son muy delgadas, esta sumatoria se puede hacer una integral. Esto es lo que hace, esto es más o menos lo que uno hace cuando plantea una suma de Riemann, ¿verdad? Cuando uno está haciendo cálculo, Riemann se escribe así, creo. Cuando uno hace cálculo, este, uno ve que en el límite en el que uno suma las barras que son muy delgadas, la sumatoria se convierte en una integral. Entonces aquí parte, digamos, de las habilidades matemáticas que uno tiene que aplicar es cómo convertir una sumatoria en el límite en el que las barras son muy delgadas, cómo se convierte en una integral. No, o sea, sí entiendo cómo llega a integrar, pero no entiendo cómo llega a la sumatoria. Bueno, porque esa es la definición del centro de masas. El centro de masas sale con esta sumatoria. Usted agarra cada una de las masas, las multiplica por su coordenada y lo divide entre la suma de todas las masas. Ok. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es sacar la masa de cada una de las barras, pero en términos de la densidad, y las multiplico por sus coordenadas. Primero la coordenada en X y luego por la coordenada en Y. Hay que repasar esto luego, ¿verdad? Cuando uno hace problemas con integrales, hay que saber cómo transformar una sumatoria en una integral. De la misma forma, hay que ver cómo se adapta la fórmula del centro de masas a un problema donde la distribución es continua. Entonces, esto que está aquí, cuando yo lo sustituyo con la función y, que es x menos 3 al cuadrado entre 9, me queda que el centro de masas en y está en, bueno, sigma sale, esto sería x menos 3 al cuadrado entre 9 al cuadrado, ¿verdad? Por un medio. Profe, sería sigma sobre sigma, ¿no? Sí, aquí tengo sigma también, entonces el sigma se cancela. Y aquí tengo y de x, que sería entonces x menos 3 al cuadrado sobre 9 de x. Desde x igual 0 hasta x igual 3. X igual 0 hasta x igual 3. Ok. Ok, los sigmas se cancelan, como la vez pasada, pero por ahí me van a quedar unos factores que no se cancelan. Un medio, por ejemplo, sale, ¿verdad? Luego, yo tengo este 9 elevado al cuadrado, pero este 9 no. Eso quiere decir que me sobrevive, digamos, un noveno. Por la integral desde 0 hasta 3 de x menos 3 a la 4 de x sobre la integral de x menos 3 al cuadrado de x. Desde 0 hasta 3. Y esto es igual a 1 sobre 18. Bueno, esta integral, digamos que sería de 0 hasta 3. Uno lo que hace es, uno lo que podría hacer aquí es expandirla, pero tal vez sea más fácil si simplemente hago un cambio de variable y digo que u es igual a x menos 3 y digo que du es igual a de x. Pero entonces el límite de integración sería desde menos 3, desde u igual a menos 3 hasta u igual a 0. De u a la 4 de u sobre la integral desde u igual a menos 3 hasta u igual a 0
de U a la 2 de U. Sí, así no es fácil, ¿verdad? Entonces esto es igual a 1 sobre 18 por la integral de U a la 4 es U a la 5 sobre 5 desde menos 3 hasta 0 sobre la integral de U a la 3 de U a la 2 que es U a la 3 sobre 3 desde menos 3 hasta 0 y esto es 1 sobre 18 por 0 menos 3 a la 5 sobre 5 sobre 0 menos 3 a la 3 sobre 3. Y el Y del centro de masas está entonces en vamos a ver, eso se encuentra en 3 décimos o en 0.3 metros. Entonces, el centro de masa se encuentra en esa posición. Se encuentra en Y igual 0.3 y en X igual a 0.75 metros. Y gráficamente podríamos encontrar el centro de masas, entonces, a 1/3 casi, ¿verdad? De altura. Pongámoslo en color verde. Se encuentra por aquí. Y entonces el centro de masas es este punto de acá. Bien. Sé que es un problema muy largo. Sé que es bastante largo. Pero es importante porque es un ejemplo muy útil de cómo convertir sumatorias a integrales. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿por qué se le cambió el signo en esta parte con Y? ¿En dónde? Digamos, que usted lo pone de 0 a -3, eso no lo cambió. Porque hice un cambio de variable, porque cambié esto por un. Ok, ¿Ok? Por eso es que yo cambio los límites de integración. ok. Bueno, vayamos a recreo y volvemos a las 4:01. Ok, ahora sí. Una barra uniforme de longitud de 7.60 metros de peso y 4.50 por 10 a la 2 newtons es transportada por dos trabajadores, Sam y Joe, como se muestra en la figura. Determina la fuerza que cada persona ejerce sobre la barra. En un caso como estos, la barra no se levanta cuando los dos hacen la misma fuerza. Y vamos a demostrar que no es el caso. Nosotros tenemos entonces una barra metálica, ¿verdad? La barra metálica es rectangular. Vamos a dibujarla así. Vamos a decir entonces que la barra constituye un sistema de coordenadas que se puede utilizar como punto de referencia. Tenemos el eje X y el eje Y.
Sam está aquí, digamos, y Joe está aquí. Sam se encuentra a una distancia de 1 metro, o sea, Sam se encuentra en X igual a 1 metro. Y bueno, si la barra mide en total 7.6 metros de largo, ¿verdad? Y Joe se encuentra a 2 metros del extremo derecho. Eso quiere decir entonces que Joe se encuentra a una distancia, uno puede calcularla que es de 5,6 metros con respecto a la izquierda, ¿verdad? Ahora, cada uno de ellos ejerce una fuerza hacia arriba que impide que la barra caiga. La barra, si fuera por su propio peso, se vendría hacia abajo. Entonces, el peso de la barra jala a la barra hacia abajo. Si a uno no le dicen nada, ¿verdad? Uno puede asumir que el peso se concentra en el centro geométrico de la barra. El centro geométrico corresponde con el centro de masas cuando la densidad de masa es constante y uniforme. Y el problema de hecho nos dice que la barra es uniforme. Pues eso quiere decir que el centro de masas de la barra se va a encontrar exactamente a la mitad de la barra. Entonces, la mitad de 7.6 es 3.8, ¿verdad? 3.8 metros. Y cada uno de ellos ejerce una fuerza verticalmente hacia arriba. Sam y yo. Sam ejerce una fuerza que podemos llamar la normal NS y yo ejerce una fuerza que podemos llamar la normal NJ. Digo normal, ¿verdad? Porque uno supone que la barra se sostiene debido al efecto que tiene la fuerza normal de los dedos sobre la barra. Ahora, para este problema uno puede darse cuenta que la segunda ley de Newton por sí sola no es suficiente. Si yo aplico la segunda ley de Newton, me encuentro con que la suma de las fuerzas en Y tiene que sumar 0, ¿verdad? Para que la barra esté en equilibrio. Pero esta ecuación implica entonces que la normal de Sam más la normal de Joe menos el peso de la barra es igual a 0. Y claro, esta ecuación por sí sola no nos dice cuánto vale la normal de Sam ni cuánto vale la normal de Joe. Siguen siendo cantidades desconocidas. Lo único que podemos saber es que la suma de las dos, NS más NJ, es igual al peso. O sea que las dos sumadas dan 4,50 por 10 a la 2 newtons. Sabemos que las dos sumadas dan eso, pero no sabemos cuánto vale cada una por aparte. Pues como la segunda ley de Newton no nos puede ayudar para resolver eso, entonces tenemos que aplicar otra ecuación. En este caso, lo que tenemos que aplicar es la condición de equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional dice que la sumatoria de los torques tiene que sumar 0. Ojo, no necesariamente quiere decir que la suma de las fuerzas de 0, sino que la suma de los torques tiene que sumar 0. Ahora, cuando uno está hablando de torques, siempre es necesario fijar un punto de referencia alrededor del cual está rotando el objeto. Para la clase de la semana pasada, nosotros habíamos considerado el caso de una rueda que giraba. Y en el caso de una rueda,
el punto alrededor del cual gira se encuentra en el centro de la rueda. Pero cuando nosotros estamos considerando, por ejemplo, a estos dos hombres que están levantando un peso, como esta barra, el punto de referencia no es tan evidente, ¿verdad? Porque la barra realmente no está rotando. Entonces, nosotros podemos siempre fijar el punto de referencia en cualquier lugar. El punto de rotación, de hecho, si el objeto no está rotando, el punto de rotación se puede fijar de manera completamente arbitraria en cualquier lugar. El lugar sobre el cual nosotros vamos a fijar el punto de referencia se va a escoger principalmente en términos de lo que es conveniente para nosotros a la hora de resolver el problema. Casi siempre lo más conveniente es fijar el punto de rotación exactamente en el lugar donde se está aplicando alguna de las fuerzas desconocidas, para que de esa forma en la ecuación de torques no aparezca precisamente el torque de la fuerza que está ejerciéndose en ese lugar, para que esa fuerza tenga un vector R igual a 0. Entonces, yo podría, por ejemplo, imaginarme que la barra está rotando alrededor del punto sobre el cual Sam la está sosteniendo. Entonces, este va a ser mi eje de rotación. Lo voy a definir arbitrariamente en este lugar. Como mi eje de rotación está aquí, y yo me acuerdo que el torque se calcula sacando el producto cruz R cruz F, ¿verdad? Entonces, tengo que identificar cuáles son los vectores de brazo de palanca de cada uno de estos vectores. Para empezar, como la normal que hace Sam se aplica justamente en el eje de rotación, entonces el vector R de la normal de Sam es exactamente igual a 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que el vector R se define como el vector que mide el desplazamiento entre el eje de rotación y el punto donde aplico la fuerza. Por lo tanto, ese vector es exactamente igual a 0. Porque la normal se aplica justo en el punto donde está rotando. En cambio, para el peso, el vector R no es 0. El vector R es este vector de acá. Voy a llamar a esto mi vector RMG. RMG apunta hacia la derecha. Y además sabemos que el vector RMG tiene una magnitud que nosotros podemos calcular a partir de la geometría del problema. Sería la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto donde se aplica la fuerza del peso, que sería entonces restarle a 3,8 metros, un metro, ¿verdad? Entonces sería 2,8 metros. 2,8 metros. También puedo calcular el torque del brazo de palanca de Joe. Voy a ponerle el vector RNJ. ¿Cuánto mide la magnitud de RNJ? Bueno, la magnitud de RNJ mide lo que hay entre yo y el eje de rotación. Y podemos apreciar que eso se calcula restando 5,6 metros menos 1 metro. Entonces eso es igual a 5,6 metros menos 1 metro y es igual a 4,6 metros. Bien. ¿Cómo puedo calcular los torques? Aquí la sumatoria de torques la debo escribir así. El torque del peso más el torque de la normal de Joe juntos tienen que sumarme 0. Para hacer análisis de los torques, entonces yo tengo que hacer un sistema de coordenadas para cada uno de ellos. Primero voy a imaginarme lo que ocurre con el torque del peso. Para hacerlo,
voy a trasladar el vector de peso, o sea, lo voy a copiar, aquí lo copio y lo traslado aquí. Y traslado el vector R, que está aquí, y me lo llevo para acá. RMG y MG. Y puedo darme cuenta que el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados, ¿verdad? De 90 grados. Eso quiere decir que la magnitud de este torque es igual a la magnitud de RMG por la magnitud del peso por el seno de 90 grados. El seno de 90 es 1, ¿verdad? Entonces este torque tiene una magnitud que es de 2,8 metros por el peso. Ah, bueno, y el peso, el problema decía que el peso era eh, de 4,50 por 2 por 10 a la 2 newtons. Entonces, ponemos por 4,50 por 10 a la 2 newtons por el seno de 90. Y entonces esto multiplicado es igual a 2,8 por 450 es 1,26 por 10 a la 3 newton por metro. Profe, Sí, yo no entiendo, el torque del peso y el torque de lo normal no debería ser cero porque va como, por así no. Los torques no son cero. Lo que es cero es la suma de los torques. Porque se cancelan entre ellos. ok, porque ¿Ok? uno va abajo y otro va para arriba. Uno va para una dirección y el otro va para la otra. Ok, ¿Ok? Claro. ¿y qué es? No entendí qué es el vector R de normal de Sam. El vector R, acuérdese que para sacar el torque usted tiene que medir el vector que mide la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto donde se aplica la fuerza. ¿Verdad? Ah, Eso es parte. radio. Es el radio. Mm, mm, Ok, no le vamos a decir radio porque el radio es una propiedad de los círculos y esto no es un círculo. Pero usted se puede imaginar que si ese es el punto que está girando, entonces es como si fuera el radio, ¿verdad? Pero técnicamente no es radio porque no es un círculo, ¿verdad? O una esfera, Ok, ¿ok? sí, está bien. Muy bien, Y da cero. Ok, está bien, gracias. ok. ¿Por qué el R, ese vector va a la derecha? Porque el vector se define como el vector que va desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. Va de la izquierda a la derecha. Pero la fuerza no se aplica abajo de ahí, digamos, abajo del Esa, campo. esa es la dirección de la fuerza, pero yo estoy diciendo entre el punto de rotación y el punto donde se ejerce la fuerza o a donde se aplica. Se aplica en el centro de la barra. Se aplica en el centro de la barra y va dirigido hacia abajo. Pero el vector R entonces va desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza, que es el centro de la barra. Ok, ¿Ok? ¿por qué se aplica la fuerza ahí? ¿O cómo? Porque ahí está el centro de masas de la barra, en el centro. Ok. Entonces, en el equilibrio rotacional, donde es el equilibrio de la masa, El peso. el- ahí es donde se aplica la fuerza, por así decirlo. El peso se aplica en el lugar donde está el centro de masas o el centro de gravedad. Si la barra es uniforme, es el centro de la barra. Si la masa no es uniforme, hay que calcularlo con las fórmulas que vimos antes, con estas fórmulas de acá.
Ok. ¿Ok? Bueno, Profe, perdón, nada sí. más, obviamente, porque ahí fue que eligió ese como el eje de rotación. Bueno, eligió, porque ese es el eje de rotación ahí. La elección es arbitraria, pero escogí ese punto en particular porque yo quiero que a la hora de sumar los torques, el torque de la normal de Sam no me moleste. ¿Por qué? Porque si yo pongo el eje de rotación exactamente en el lugar donde se encuentra Sam, entonces el vector R para Sam va a ser 0. Y el torque de Sam, digamos, el torque de Sam automáticamente es 0. Porque el vector R de Sam es 0. Porque la fuerza aplica exactamente en el lugar donde está el eje de rotación. Ok, pero igual podría ponerlo, por ejemplo, donde estaba Joe. ¿Sí? Por ejemplo, es otra posibilidad. Ah, ok, ok. ¿Ok? Muy bien. Hay que tener cuidado, hay que definir la dirección de este torque. Y para hacerlo teníamos que usar la regla de la mano derecha. Entonces, acuérdense que el torque se calcula como el producto cruz R cruz F. El vector R va para la derecha y el peso va para abajo. La derecha hacia abajo. Entonces yo tengo que usar la regla de la mano derecha. Tengo que abrir la mano derecha bien grande. Abro el pulgar y dirijo la mano hacia el vector R que va para la derecha y luego bajo, porque el peso va para abajo, ¿verdad? Mano derecha. Cuando hago ese movimiento, entonces el pulgar, esperen para habilitar que la imagen se vea. Y ahora sí, perdón. Entonces, el pulgar va para adentro de la pizarra. Como va para adentro, entonces el torque del peso es negativo. O es negativo en el eje Z. Entonces sería menos 1.26 por 10 a la 3 Newton por metro en K. Profe, eso se puede analizar que si usted le aplica la fuerza del peso, el punto de referencia se mueve hacia la derecha, o sea, de forma Se, horaria. exactamente, se mueve en sentido horario, ¿verdad? Como se De mueve en horario. sentido horario, entonces usted razona que Es tiene que ser negativo. negativo. Muy Ok, bien, sí. sí, muy bien, muy bien, sí, tiene toda la razón. Exactamente, es otra forma de verlo, es una forma conveniente de recordarlo. Y para el torque de la normal de Joe, hacemos técnicamente lo mismo, ¿verdad? Tomamos un sistema de coordenadas y copiamos los vectores. El R de Joe va para la derecha, va así, ¿verdad? La normal de Joe va para arriba, lo copio y lo pongo acá. X, Y. Entonces, este sería R, NJ, este es NJ, el ángulo entre ellos es de 90 grados. Ojo, verá, hasta este momento la normal de Joe es desconocida, no la conozco. Pero yo puedo formar una expresión para sacar el torque que me quede dependiendo de la normal de Joe. La magnitud del torque de la normal de Joe es igual a la magnitud de el R por la normal de Joe por el seno de 90. El seno de 90 es 1, ¿verdad? Entonces esto es igual a 4,6 metros por lo que sea que valga la normal de Joe. Ahora, la normal de Joe será positiva, perdón, el torque a la normal de Joe será positivo o será negativo. Para hacerlo, para deducirlo, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, el vector R va para la derecha, entonces
Abrimos la mano derecha, abrimos la mano grande, ponemos los 4 dedos viendo para la derecha y cerramos la mano hacia arriba, porque hacia arriba está la normal de Joe. Entonces, para cerrar hacia arriba, yo tengo que darle la vuelta a la mano y hacer así, ¿verdad? Hago este movimiento hacia arriba. Cuando hago este movimiento hacia arriba, entonces el dedo pulgar apunta hacia afuera de la página. Eso quiere decir que el torque es positivo. Entonces, el torque de la normal de Joe es más 4,6 metros por NJ en K. Como dice el compañero, ¿verdad? Esta otra forma de aprendérselo es que si usted aplica nada más la fuerza de la normal de Joe y elimina el peso y elimina la normal de Sam, entonces la normal de Joe empujaría a la barra a empezar a girar en sentido antihorario. Y como giraría en sentido antihorario, entonces le corresponde un torque positivo, ¿verdad? Se puede deducir así o se puede deducir aplicando formalmente la regla de la mano derecha. Y ahora podemos combinar todo esto para deducir o para encontrar una fórmula para deducir el valor de la normal de Joe. El torque del peso más el torque de la normal de Joe sumados vectorialmente son iguales a 0. El torque del peso ya sabemos que es menos 1,26 por 10 a la 3 newton por metro en K. Y el torque de la normal de Joe es 4,6 metros, ¿verdad? 4,6 metros por la normal de Joe en K, sumados, y me dan 0. Para deducir entonces el valor de la normal de Joe, yo despejo. La normal de Joe es igual a 1,26 por 10 a la 3 newton por metro entre 4,6 metros y eso me da 274 newtons, digamos, redondeado, 274 newtons. Creo que en este caso K se cancelaría, ¿verdad? No se cancela, o sea, vamos a ver, ¿cómo lo puedo decir formalmente? Lo que pasa con la K es que usted puede sacar la K factor común, ¿verdad? Menos 1,26 por 10 a la 3 newton por metro más 4,6 metros por newton, por normal de Joe, perdón, en K es igual a 0. Entonces, no es que se cancele, es que usted está igualando la componente en Z de un vector igual a 0. Entonces, esto es lo mismo que decir que menos 1,26 por 10 a la 3 newton por metro más 4,6 metro por normal de Joe es igual a 0. Aquí sería un error, o sea, sería un error muy terrible decir que es que K es igual a 0, ¿verdad? O sea, esto no se puede hacer porque la K no es un número. No es un número, es un vector unitario. Y los vectores no pueden ser números. Pero lo que sí se puede decir es que todo esto que está aquí es igual a 0. Todo esto que está multiplicando la K, ¿verdad? Entonces la normal de Joe es 1,26 por 10 a la 3 newton por metro entre 4,6 metros. Y eso nos había dado, ¿cuánto? Nos había dado 274 newtons. Y claro, una vez que nosotros ya hemos calculado el valor de la normal de Joe,
podemos devolvernos a la segunda ley de Newton y encontrar la normal de Sam. Sabemos que la normal de Sam más la normal de Joe menos el peso de la barra es igual a 0. Y por lo tanto la normal de Sam es igual al peso menos la normal de Joe. El peso era 450 newtons. La normal de Joe era 274 newtons. Entonces esto de estado es igual a 176 newtons. Entonces, con eso encontramos la solución a la pregunta. Encontramos cuánto vale cada una de las normales. Vamos a ver. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? A la hora de reportar el resultado, ¿cómo se haría? ¿En qué sentido? O sea, ¿en el sentido de los vectores unitarios o en el sentido de las magnitudes o en el sentido de qué? Bueno, no haría falta ponerlos porque usted tiene la magnitud ya. Otra forma en que usted podría decirlo es diciendo que el vector de la normal de Sam sería 176 newtons en J, digamos. Pues sería otra forma de decirlo. Y que el vector de la normal de Joe, allá como vector sería 274 newtons en J. J porque va hacia el eje Y vertical hacia arriba, ¿verdad? Tal vez un ejemplo más sencillito de todo esto es, por ejemplo, lo que ocurre en un sube y baja, como los que hay en los plays. Juego de niños, un sube y baja. Sube y baja. Supongo que se escribe así, un sube y baja. Digamos que hay un sube y baja. El sub y baja se puede dibujar como un triángulo y encima del triángulo hay una barra. El centro de la barra tiene que ir exactamente en la punta del triángulo. Vamos a decir que cada uno de los lados del sub y baja tiene un tamaño de 2 metros. De 2 metros. Digamos que hay un chiquito sentado en el lado izquierdo del sub y baja y la masa del chiquito es M1 y es de 40 kilogramos. El chiquito se encuentra a una distancia de 1 metro. Y digamos que un adulto se sienta en el sub y baja. Pero el adulto no es pesado, ¿verdad? El adulto pesa 70 kilogramos. El adulto se va a sentar a una distancia X del centro del sub y bajas. Entonces, la pregunta así sencilla que yo puedo hacerles es la siguiente. Determine a qué distancia X debe sentarse el adulto
para que el sube y baja alcance el equilibrio. Suponga que el sub y baja por sí mismo es una barra uniforme de masa, digamos que tiene una masa de 20 kilogramos. La masa del sub y bajas es de 20 kilogramos. Muy bien. Existen dos formas equivalentes de resolver este problema. Una forma es aplicando el centro de masas. Y de hecho, la forma del centro de masas es la más sencilla. Aplicando centro de masas. En este problema yo tengo tres masas. La masa del niño, la masa del adulto y la masa del propio sub y bajas. La masa del sub y bajas está concentrada en el centro del sub y bajas. Es decir, está exactamente sobre el eje de rotación. MSBG. La masa del niño está aquí. Esta fuerza es M1G. Y la masa del adulto está aquí. El peso es M2G. Pero el sub y bajas hace contacto con el eje de rotación. Entonces, aquí mismo aparece una normal apuntando verticalmente hacia arriba. Ok. Vamos a decir que yo tengo un sistema de coordenadas. Voy a definir un eje Y y voy a definir un eje X. Entonces, el centro de masas de todo el sistema se calcula de la siguiente forma. Multiplico la masa del sub y baja por la posición del sub y baja. Pero el sub y baja se encuentra en X igual a 0. Entonces esto lo multiplico por 0 y me da 0. Más la masa del niño, que es M1, por la posición del niño. El niño se encuentra en X igual a menos 1 metro. Entonces aquí lo multiplico por menos 1 metro. Más la masa del adulto por la posición del adulto, y el adulto se encuentra a una distancia X del centro que yo no conozco. Y todo esto lo divido entre la masa del sub y baja, más la masa del niño, más la masa del adulto. Ok. Para que el sistema esté en equilibrio, la posición del centro de masas tiene que estar exactamente en 0. ¿Por qué? Porque se necesita que el centro de masas total se encuentre exactamente sobre el eje de rotación. Si el centro de masas total se encuentra sobre el eje de rotación, entonces el centro de masas total va a estar en una condición de equilibrio y por lo tanto el sub y bajas no se va a ir ni para un lado ni para el otro. Esto es 0, ¿verdad? Si yo mando esto a multiplicar al 0, igual me va a dar 0. Entonces, lo que yo me encuentro con esto es que la masa del niño por menos 1 metro
más la masa del adulto por X es igual a 0. Entonces, X es igual a menos la masa del niño por menos 1 metro entre M2. Entonces, X es igual a menos 40 kilogramos por menos 1 metro entre 70 kilogramos. Y finalmente me queda que X es igual a 40 entre 70. Es aproximadamente igual a 0.57 metros. O sea que el niño tiene que estar a 57 centímetros, pero que el adulto tiene que estar a 57 centímetros del eje de rotación para que el sub y bajas esté en equilibrio. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Sí, igual se puede hacer con la sumatoria de torques. Usando, Exactamente. De digo hecho, que lo, me da igual con sumatoria de torques. lo de los torques debería ser exactamente igual, porque si yo aplico torques, yo tendría que definir el vector de rotación, el vector R para cada torque. Ujú. El centro de rotación, lo más conveniente es ponerlo aquí, ¿verdad? Porque es el eje de rotación del sub y bajas. Ujú. Entonces, para el peso del niño, yo tengo un vector R1. Para el peso del adulto, yo tengo un vector R2. La normal y el peso del sub y bajas no tienen Rs, porque esas fuerzas están actuando exactamente en el eje de rotación. Yo sé que la magnitud de R1 es 1 metro y la magnitud de R2 es X. Entonces, cuando yo aplico que la sumatoria de los torques tiene que ser igual a 0, yo estoy diciendo que el torque del peso del niño más el torque del peso del adulto tienen que sumar 0. Claro, ahí ustedes, aplicando la regla a la mano derecha, se dan cuenta que el torque del niño tiene que ser positivo y el torque del adulto es negativo, porque el peso del niño hace que el sub y bajas gire en el sentido opuesto a las agujas del reloj y el torque del adulto hace que el sub y bajas gire en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, esta ecuación se convierte eh, en M1 por G por R1 menos M2 por G por X igual a 0. Claro, ustedes que hacen en las gravedades y al final lo que les queda es M1 por 1 metro menos M2 por X es igual a 0. Y si ustedes se fijan bien, esta ecuación es exactamente la misma ecuación que esta, es lo mismo. Nada más que en este formalismo yo estaba hablando de centros de masa y en este formalismo estoy hablando de torques. Pero en el fondo es lo mismo, ¿verdad? X sería entonces la masa 1 por 1 metro entre la masa 2. O sea, es 40 kilogramos entre 70 kilogramos por 1 metro. Y esto es 0,57 metros. En algunos casos es más fácil aplicar el centro de masas y en otros casos tal vez es más fácil aplicar torques. Hay que ver, ¿verdad? O sea, depende del problema. Si es un caso como un sub y bajas, donde el sistema se mantiene en equilibrio gracias al balance de los pesos, puede ser que sea más fácil aplicar centro de masas que aplicar torques. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno,
Si no hay más dudas, dejémoslo hasta acá y nos veríamos entonces la otra semana. Recuerden que tienen evaluación el lunes y el martes de la otra semana. Y esos días yo no voy a poder estar atendiendo consulta, ni tampoco voy a atender dudas sobre, sobre, sobre el examen. Profe, ¿Sí? digamos, creo que la próxima semana es el examen también, ¿verdad? La próxima. ¿Cómo? La próxima semana es el examen, ¿verdad? ¿Sí? El viernes de esa semana va a haber clases. El viernes, ¿sí? ¿Por qué no habría clase? Sí, clase. Porque el examen es jueves y viernes, digamos, no sé. Tal vez, o sea, como que a veces como que lo suspenden o dicen como que no. No suspendemos. Lo que pasa es que no puedo hablar del tema que se evalúa. Pero sí, Ok, voy a dar clase. ¿Ok? está bien. Entonces, nos vemos. Muchas gracias. Pero también tengo otra pregunta sobre, ¿Sí? ¿Qué pasó? eh, digamos, esta del producto Cruz. Es que no estoy muy seguro todavía se calcula un producto Cruz. Bueno, es que para eso hay que ver, hay que ver el video que les pasé de la mano derecha, ¿verdad? Ah. Ah, yo pensé que ese video era solo para saber cuándo es para positivo y cuándo es negativo. Es que eso depende del orden de los productos. O sea, vamos a ver. Si yo tengo, si yo le pongo a usted este caso, digamos, Ujú. el eje X y el eje Y. Le pongo estos dos vectores. Ahí ve. ¿Hacia dónde apunta C? Tal que C es igual a cruz B. ¿Apunta hacia el eje Z positivo o apunta hacia el eje Z negativo? Eh, Positivo. ¿Sí? Así es. Sí, ¿Sí? no, pero entiendo, pero digamos, ¿cómo haré yo para calcularlo? O sea, es que yo entiendo cómo se calcula un producto Cruz con ya vectores. Ujú. ¿Cómo se hace? Bueno, es que dependería de las magnitudes de I y de B, ¿verdad? Me parece que la fórmula dice que la magnitud de C es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de zeta, donde zeta es el ángulo entre ellos dos. Ah, entonces, digamos, si me dan que A es eh, de 2 y 3 y el seno es 30, ya el producto cruz de A y B sería 2 por 3 por seno de 30. ¿Sí? Ahí, ahí, Ah, lo, ok. ahí lo que tal vez les puede costar a ustedes saber si va para arriba o para abajo, pero con eso usa la regla de la mano derecha. Ok. Aunque es que no sabía es que no encontraba esa fórmula. Eso está ahí mismo en el libro. Parece que esto es para sacar la magnitud del producto cruz, ¿verdad? Está bien. Ok. Y una pregunta de torsión. Ujú. Em, Ahí también en torsión, ¿cómo es que se dividen las fuerzas en la segunda ley de Newton? O sea, ¿cómo serían? Es que no el ejemplo que... ¿Cómo se dividen las fuerzas o cómo se divide o cómo se calcula la sumatoria de torques? Es que Sí, exacto. Eso. ¿Cómo se... Bueno, acuérdense que lo que dice es que el equilibrio rotacional se obtiene cuando usted dice que la suma de todos los torques es igual a cero. Claro, ahí tiene que ver cada uno de los torques, ¿verdad? ¿Por qué da cero siempre? No, no da cero siempre, da cero cuando hay equilibrio. Ah, Cuando ok, ok.
Puede ser que no dé 0, pero si no da 0 está rotando. Está bien. Más adelante vamos a ver ejemplos donde no da 0. ¿Y qué pasa cuando no da 0? Pero eso lo vemos más adelante. Pero digamos, torsión y así, como una rueda, como el de la clase pasada, o la pasada, así van a entrar al examen. Puede ser que entre eso, ¿sí? ¿Sí? Ok, ¿Ok? está bien. Muchas gracias, profe. Bueno, bueno. Bueno, ahora les paso el video a la clase. Chao, profe, gracias. Chao, chao, gracias. Gracias, bro. Gracias.